Todavía. Aí? Ainda não. Ahora sí. Ahora. Sí, ahora sí. ¿Se ve bien? Sim, Pro. Bueno, perdón por el atraso, tenía un problema con mi Wi-Fi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper ¿Bien? bien. Qué suerte. Me avisan por ahí si es que no pasa los slides, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dar una de las patologías más frecuentes también en el área de pediatría, que es la crisis asmática, el asma, que es muy frecuente en nuestros pequeños. Ya vimos laringitis, bronquiolitis y otra de las patologías que son muy frecuentes es el asma. Ahí cambia el slide, ¿no? No, doctora. Lo cambia. Bueno, voy a ver. ¿Y ahí? Sim. Ahora sí. Sim, Pro. Bueno, el asma entonces se define como una enfermedad genéticamente predeterminada. Ustedes saben que la genética importa mucho en esta patología y se caracteriza por obstrucción bronquial reversible, es decir, la presencia de sibilancias en el niño. Puede ser por algún estímulo, puede ser el cambio climático, ácaros, por el estrés, por el frío, con una excesiva reactividad bronquial. Y siempre hay una inflamación alérgica generalmente mediada por IgE que se denomina atopía, ¿verdad? ¿A qué nosotros llamamos también atopía? Atopía sería solamente los cuadros obstructivos, cuadros respiratorios, o a qué se denomina también atopía. ¿Qué les parece? Las atopías también pueden ser las de piel, doctora. As alergias, doutora? Las personas que son más IgE sensibles. Rinitis, sobre todo, rinitis, eczema u otros tipos de alergias en piel. También puede ser alergia a la proteína en la leche. No solamente cuadros obstructivos, presencia sibilancia, sino también otros tipos de alergia. Si nosotros decimos que un niño es atópico, entonces estamos diciendo que puede tener rinitis, alergia a la proteína en la leche, puede tener cuadros obstructivos, eczemas, ¿sí? Y generalmente el niño asmático tiene casi todas estas dificultades, ¿verdad? O de repente un niño atópico puede tener uno o dos parámetros. Algunos no tienen todos, pero generalmente los asmáticos casi todos los tipos de atopía padecen, ¿no? Entonces, el asma se define por la presencia de sibilancias con una hiperreactividad bronquial y presencia de alguna atopía, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a preguntar en un paciente si es asmático o no? ¿Qué otras formas hay de preguntar? Muy pocos padres van a decir que sí, su niño es asmático y algunos no van a entender. Si no es van a saber alérgico. si es alérgico, si suele tener chillido de pecho, si se suele hacer nebulizaciones, si le suele apretar el pecho. ¿Cómo se dice dificultad para respirar en guaraní? Habíamos dicho. ¿Quién sabe? Siempre digo porque en la práctica, Dios mediante, como les digo, vamos a tener rápido otra vez las prácticas, van a escuchar mucho eso. Yukua, la presencia y dificultad respiratoria, que en guaraní muchas veces ellos refieren como yukua. Entonces, esas son las formas de preguntar también si un niño padece o no de chillido, de cuadro obstructivo, ¿no? Chillido, presión de pecho, si le silba el pecho. Esas son formas de preguntar a los padres porque muchos no van a entender lo que significa asma. Es más, muchos padres no quieren aceptar
esa patología en el niño. Es decir, asma a veces es como si fuese igual o peor a un cáncer, ¿verdad? Y sabemos hoy en día que no es así, que tiene tratamiento. Entonces se caracteriza por la presencia de broncoespasmo. ¿Qué es lo que ocurre para que haya ese broncoespasmo? ¿Dónde está la dificultad? ¿Cómo sería la fisiopatología? El otro día hablamos de la fisiopatología de la bronquiolitis, que dijimos hay una disminución de la luz bronquiolar por obstrucción por el moco, por edema de la mucosa y submucosa y por acúmulo de secreciones más detritos celulares. Esa sería la fisiopatología de la bronquiolitis. En el asma es diferente, hay un broncoespasmo. Entonces, ¿dónde está la dificultad en la crisis asmática? ¿En qué parte de las vías aéreas? En los bronquios de gran calibre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué hay broncoespasmo? ¿Es igual que la bronquiolitis o no? Porque hay acúmulo de moco. Puede haber moco, pero no es lo que más caracteriza. La bronquiolitis, por ejemplo, sí, es lo más importante porque hay acúmulo de secreciones de moco y ellos no manejan sus secreciones. Pero en el asma no es tanto las secreciones el problema. ¿Hay contractura de qué estructura? Broncoconstricción, doctora. Y broncoconstricción, es decir, hay contractura de la musculatura lisa, por eso es que se produce el broncoespasmo. Es diferente entonces de lo que ocurre con la bronquiolitis, parecido pero a su vez diferente. Entonces hay inflamación de las vías aéreas, broncoespasmo, hipercrimia, sensibilidad incrementada que es la hiperreactividad, ya sea por diferentes estímulos. Entonces, generalmente es una patología crónica, donde participan células como mastocitos, eosinófilos, linfocitos. ¿Ven la imagen? ¿Ven el dibujo? Sí, profe. ¿Sí? Avísenme si no cambias. Ahí está cambiando el slide. Entonces la fisiopatología, ¿qué parte está afectada en el asma? Dijimos los bronquios de gran calibre a diferencia de la bronquiolitis. Acá hay disminución de la luz bronquial, pero a expensa de esa contractura de la musculatura lisa alrededor de las vías aéreas, ¿sí? Entonces ven ahí en la imagen un bronquio normal y por algún estímulo un bronquio con la luz disminuida. Todo por la contractura de la musculatura lisa. Entonces, en la otra imagen, los pulmones antes de un ataque del asma y el otro durante el ataque de asma. Entonces, se cierran los músculos alrededor de los tubos, aumenta el edema de la mucosa y las vías respiratorias se edematizan, todo por la contractura de la musculatura lisa alrededor de los bronquios. Entonces es diferente, yo voy a preguntar eso en el examen, sí o sí voy a preguntar fisiopatología de la bronquiolitis y fisiopatología de la crisis de asma. Es muy importante saber para poder tratar, por eso es importante conocer el mecanismo fisiopatológico. Entonces, en pediatría vamos a repasar de todo un poco, fisiopato, semiología, fármaco quizás también. ¿Cuáles son los factores de riesgo en asma? La genética, como les dije, que es muy importante. Si la mamá o el papá es asmático, entonces probablemente el niño va a padecer de asma también en algún momento. La presencia de otras atopías, rinitis, eczemas, sí, alergia en piel, alergia a la proteína en la leche. Generalmente en el sexo masculino es más frecuente. La edad de comienzo, cuando más temprano inicia, tiende a ser más grave. Factores ambientales. ¿Qué por ejemplo, nos importan factores ambientales en un niño con asma? Si está frío. Sí. Siempre es importante preguntar el medio ambiente. Sí, si hay humedad, el frío, cambios climáticos, el polvo.
No solo el frío, el polvo Cuida. también es un factor ambiental importante en el asma. Mascota também? También la presencia de ácaros, el estrés, el ejercicio incluso. Entonces, eso es lo que ocurre en la crisis de asma. Hay un espasmo muscular, hay edema de la mucosa. También puede haber aumento de secreción, pero no es lo más importante como la bronquiolitis, por ejemplo. Acá lo más importante es la contractura de la musculatura, es decir, el espasmo muscular. ¿Y cuáles son factores exacerbantes en la crisis de asma? Algún virus, puede ser sincitial, influenza. Siempre en el niño asmático ellos tienden a desarrollar la forma grave de la enfermedad. Como le dije, el ejercicio, las emociones, incluso el humo, aire frío, algún antígeno y algunos medicamentos incluso. Entonces esos son los factores que pueden exacerbar una crisis de asma. ¿Y el diagnóstico cómo les parece que podemos hacer? ¿Cómo diagnosticamos un niño con asma? Con una historia clínica. Sí, ¿qué le van a preguntar a los familiares? Quando tuvo, se tem animales en la casa, contacto con algún alérgeno o algo así, si le cuesta, cuál es la dificultad que tiene para saber el nivel, si cuando camina, si cuando corre, Sí, si si cuando le suele juega, apretar el si ya le pasó pecho. antes, si la mamá o el Exactamente. padre, si son asmáticos. Hay varias formas de preguntar si el niño no padece de asma. Difícilmente la mamá o el papá va a decir que el niño tiene asma. Muy pocos son los que aceptan ese diagnóstico y muy pocos son los que conocen, ¿verdad? Y muy pocos los que consultan con el pediatra, con el neumólogo. Entonces hay diferentes formas de preguntar. Por ejemplo, si le suele apretar el pecho, si se suele cansar cuando hace ejercicio, si se suele hacer nebulizaciones, si usa aerosoles. Entonces esas son formas indirectas de preguntarle a los padres si el niño puede o no padecer de asma, ¿sí? El examen físico, muy importante también. ¿Qué les parece que vamos a encontrar en un niño con asma? Si vimos ¿Cómo va a estar el tórax del niño? O tórax de túnel vai ter sibilâncias, taquipneia. Sí, taquipnea. ¿Cómo va a estar su tórax? Em túnel. Abombado, hiperinsuflado, ¿sí? Puede tener respiração virajes, rápida, Viragem intercostal, cianose, pode ter nas extremidades e em lábios. ¿sí? ¿Y qué vamos a ocultar? ¿Qué esperamos ocultar en un paciente con crisis de asma? Sibilâncias. Sibilancias, puede ser roncos también, pero lo más característico de sibilancias. ¿Qué tipo de ruido es la sibilancia? É como um assobio. Es un ruido seco, y como su nombre lo dice, como un silbido que se produce justamente por ese broncoespasmo. Entonces, para sacar el aire está la dificultad en el niño asmático. Entonces, ahí se produce la sibilancia. ¿Y qué estudios laboratoriales podemos pedir? Estudio de función pulmonar, ¿cuál podría ser? de La força, espirometría, sí, espirometría. Generalmente eso sí se realiza con los subespecialistas que son los neumólogos y generalmente a partir de 4 a 5 años, pero igual nosotros podemos predecir si el niño va a ser o no o tiene algún comportamiento asmático, es decir, podemos tratar antes, pero la espirometría se va a hacer más adelante únicamente. Se realizan entonces a partir de 4 a 5 años. Pero igual podemos predecir que un niño puede padecer de asma o no. ¿Cómo les parece que podemos predecir? Como dijimos, por la historia, por los antecedentes familiares, por la frecuencia de las crisis obstructivas, por la presencia de atopía. Entonces,
hay un algoritmo predictor que nos puede decir si el niño va a padecer o no de asma en el futuro y por ende ya iniciar tratamiento. Porque de hecho que si no iniciamos va a ir empeorando esa hiperactividad bronquial. Entonces tenemos que empezar antes de los 3 años. ¿Y con qué otras patologías podemos hacer diagnóstico diferencial? Ustedes dijeron que pueden presentar dificultad para respirar, puede tener tirajes, taquipnea. Entonces siempre tenemos que pensar en cuerpo extraño en el niño, laringitis, puede ser una neumonía. ¿En qué se va a diferenciar? Puede ser también una neumonía con una crisis de asma o no. Sí, puede ser. Puede ser una crisis de asma, puede ser netamente pura, es decir, solamente vamos a encontrar ruidos secos como roncos, sibilancia, o puede estar con alguna sobreinfección. Y puede tener también el niño una neumonía, conjuntamente con su crisis de asma. O puede ser una crisis de asma netamente pura. Generalmente si el niño padece una crisis de asma pura, su recuperación es más rápida, pero si hay alguna sobreinfección asociada, es más lenta la recuperación. ¿Ven el algoritmo predictor? ¿Se ve o no? Sí. Sí, bueno, doctor. entonces este algoritmo nos sirve para ver si nuestro paciente va a padecer o no de asma en el futuro. Entonces, sibilancias frecuentes, 3 episodios al año en los primeros 3 años de vida, más un criterio mayor o 2 criterios menores. Entonces, la presencia de sibilancia es el factor que sí o sí debe tener el niño, al menos 3 episodios en los primeros 3 años de vida. ¿Y cuáles serían los criterios mayores? La presencia de eczema en los menores de 3 años y antecedente de asma en padre. Si tiene uno de estos criterios más sibilancia frecuente, entonces va a ser asmático nuestro paciente. O bien si tiene 2 criterios menores, que serían la presencia de rinitis, que es también un tipo de atopía, sibilancia no asociada a resfrío y presencia de eosinofilia más de 4%. Entonces, 2 de estos criterios menores más la presencia de sibilancia es un algoritmo predictor de que nuestro niño va a padecer de asma en el futuro. Entonces no hace falta esperar la espirometría, el resultado de la espirometría o que el niño se realice ese estudio para decir que va a ser asmático y esperar un tratamiento. Eso va a hacer prolongar más la hiperactividad de nuestro paciente. Entonces podemos iniciar ya antes incluso de hacer nuestra espirometría. ¿Y cómo se clasifica el asma? Según la escala de Gina, que clasifica según severidad. Tenemos que preguntar la frecuencia de los síntomas, la frecuencia de las exacerbaciones, si el paciente tiene o no síntomas nocturnos, que generalmente es muy típico en el niño, cómo interfiere con su actividad diaria y la prueba de función pulmonar. Entonces, Gina clasifica según severidad teniendo en cuenta estos factores, estos parámetros en el niño. Entonces, gracias a esta escala podemos ver si nuestro paciente está bien controlado, si está parcialmente controlado o si no está controlado. Entonces, si no presenta estos síntomas, estos parámetros, entonces decimos que nuestra patología está bien controlada. Si presenta 1 o 2 de ellos, está parcialmente controlada y 3 a 4 de ellos si no está controlado. Entonces es muy importante para ver si el tratamiento está funcionando, si el niño está haciendo o no en forma su tratamiento. Entonces, si tiene síntomas diurnos 3 o más veces a la semana, si tiene algún despertar nocturno debido a sus crisis, si tiene necesidad de medicación 3 o más veces a la semana, si le limita o no para las actividades físicas. Esas son las preguntas que tenemos que hacer a los padres. Entonces, ahí clasificamos en un asma bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y el tratamiento del asma es farmacológico y no farmacológico. ¿Qué les parece que va a ser el no farmacológico? ¿Qué tenemos que ver también en un niño con asma? Prevención, profe.
¿Cómo? Lá o ambiente, né, onde ele vive. No farmacológico se refiere al ambiente que siempre tenemos que preguntar. ¿Dónde vive el niño? ¿Cómo es la habitación del niño? Si tiene o no mascotas. Entonces, ¿qué factores ambientales influyen mucho en una crisis de asma? Las medidas farmacológicas son muy importantes también. El frío, la humedad, sí, el estrés, puede ser también el polvo, la presencia de ácaros. Entonces todo eso, si el niño está haciendo un buen tratamiento, si la mamá ya le llevó al neumólogo, si está haciendo su tratamiento de mantenimiento de forma y no está mejorando, entonces ahí tenemos que indagar un poco los factores ambientales, que también es muy importante en nuestro paciente. Doutora, a ausência de animais também? También, eso puede exacerbar también. Entonces, el objetivo de un buen tratamiento es controlar las crisis, controlar esos síntomas, control ambiental adecuado, hacer un tratamiento de mantenimiento, decimos cuando hacemos un tratamiento preventivo, no tratamiento para las crisis, porque muchas veces los padres nos dicen que sí están tratados, pero en realidad lo que realizan son solamente tratamientos para las crisis. Eso no es tratamiento para el asma. Tiene que haber un tratamiento farmacológico preventivo que generalmente se hace de 1 a 3 meses. Entonces, mejorar la calidad de vida, que el niño pueda hacer su actividad normalmente. Y esto es muy importante, evitar el remodelamiento de la vía aérea, porque con cada crisis de asma se remodela nuestros árboles. El árbol bronquial se va haciendo más hiperactivo, va disminuyendo su luz bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Que cada crisis posteriormente va a ser más severa. Entonces tiene más probabilidad de desencadenar una crisis severa y posteriormente de ingresar en la terapia, estar intubado. Entonces, evitar ese remodelamiento para evitar la severidad de las crisis. El tratamiento del asma, entonces, podemos dividir en tratamiento controlador, que es el tratamiento preventivo, o también llamado la terapia de mantenimiento, que tenemos que realizar de 1 a 3 meses a largo plazo. Ahí vamos a usar corticoides inhalados, antileucotrienos, prominas y beta-2 de acción prolongada. ¿Qué corticoides inhalados conocen ustedes? Salbutamol, por ejemplo. Corticoide inhalado, ¿cuál sería? Profe, el budesonida sería uno. Sí, budesonida, ese es el corticoide de elección en pediatría. ¿Qué otro corticoide podría ser también? Atrodente. Bromuro, no es corticoide. Eso. Podemos usar también fluticasona. De preferencia, budesonida de primera elección, y si nuestro paciente no mejora, podemos optar por usar fluticasona. Y antileucotrienos como montelukast, primeramente recurrimos a los corticoides inhalados. Si no responden, entonces ahí le agregamos los antileucotrienos. Y beta-2 de acción prolongada, ¿cuál sería? De acción corta es nuestro salbutamol. Y de acción prolongada, ¿cuál sería? Salmeterol. Salmeterol es lo que usamos. Incluso vienen aerosoles asociados salmeterol con un corticoide inhalado como budesonide o fluticasona. Entonces, en eso se basa la terapia controladora, como su nombre lo dice, es para controlar la crisis. Es la terapia de mantenimiento, que es el tratamiento real del asma, ¿verdad? No es salbutamol solamente el tratamiento. El salbutamol es solo para las crisis. Entonces, esto debería ser todo paciente con asma y al menos 1 a 3 meses. Esto es para prevenir la recurrencia de las crisis, es para prevenir la severidad, al menos que las crisis sean menos severas, y evitar el remodelamiento sobre todo. Entonces, esto más las medidas generales es muy importante. Eso es casi nadie hace este tratamiento, ¿no? Lo que realizan la mayoría es tratar la crisis, y eso está mal.
Después tenemos nuestra terapia aliviadora, que es la terapia de la crisis. Ahí sí va a entrar nuestro beta 2 de acción corta, que es el ¿cuál es el beta 2 de acción corta? Salbutamol. Salbutamol, exactamente. Salbutamol, porque nosotros necesitamos para las crisis algún medicamento que actúe rápido, que haga esa broncodilatación, porque lo que ocurre en el asma, dijimos, es la contractura de la musculatura lisa y por ende broncoconstricción. Entonces nosotros necesitamos algo que actúe rápido, solo que su duración es corta, por eso es beta 2 de acción corta. Anticolinérgico, que entraría acá, que ustedes ya dijeron. ¿Qué entraría en anticolinérgicos, perdón? Que es un fármaco que potencia la acción del beta 2, que es el bromuro hipatropio, más conocido como Atrover. Entonces tenemos que usar conjuntamente con el salbutamol. ¿Qué es lo que hace este bromuro hipatropio? Es un antiedematoso, también fluidifica las secreciones y potencia la acción de nuestro beta 2. Por eso lo ideal es usar conjuntamente con el salbutamol. Corticoide sistémico no puede faltar en nuestra crisis de asma. ¿Cuál sería corticoide sistémico? ¿Cuál sería corticoide sistémico? ¿Qué corticoides ustedes conocen? Vamos a repasar fármaco también, parece. Prednisona, profe. Prednisona, puede ser dexametasona, o no, en los casos severos, metilprednisolona, incluso hidrocortisona. Corticoides inhalados. ¿Qué puede ser corticoide inhalado, dijimos? Budesonide. Sí, budesonide es el único fármaco que actúa en los dos, que podemos usar en la terapia aliviadora y controladora. Es decir, el budesonide sirve para la crisis como para la intercrisis, ¿sí? Entonces también usamos budesonide en la terapia aliviadora, ¿sí? Profe, ¿y la fluticasona? Fluticasona es en la terapia de mantenimiento, que es la controladora. Entonces, para prevenir las crisis. Budesonide podemos usar en ambos, pero fluticasona solamente en la terapia controladora. E o Gracias. dexametasona, professora? ¿Cómo? O dexametasona. Dexametasona es un corticoide sistémico, entonces la terapia aliviadora, es decir, para las crisis. Para las crisis. En el caso de que el niño esté hospitalizado. Si el niño va a recibir tratamiento ambulatorio nada más, entonces es prednisona o prednisolona. Entonces vean bien estos dos grupos. La terapia controladora, entonces para prevenir las crisis se hace por largo tiempo. Acá podemos usar budesonide, podemos usar montelukast, salmeterol, fluticasona. En las crisis, lo que no puede faltar es el beta 2 de acción corta, que es salbutamol, el bromuro y nuestros corticoides sistémicos, que es la prednisona o dexametasona, dependiendo del cuadro del paciente. Y también ayuda bastante el corticoide inhalado, en este caso que vamos a usar budesonide. ¿Comprenden hasta ahí? Entonces es muy importante tratar en forma la crisis, claro que es importante, pero más importante es hacer la terapia preventiva, ¿sí? Eso es lo que tenemos que enseñarle siempre a los padres. Los corticoides que... ¿Perdón? Evitar também o ácido salicílico quando tiver em crises, né? Así mismo, ibuprofeno, aspirina, hay que evitar porque eso empeora las crisis. Los corticoides orales que vamos a utilizar
Es decir, si nuestro paciente está en condiciones de ir a la casa, va a ser la prednisona o prednisolona. Ambos se usa una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso día. Yo no voy a preguntar en el examen la dosis, pero por lo menos los más importantes siempre voy a ir mencionando para que ustedes sepan, ¿sí? Los corticoides parenterales, dijimos dexametasona, se usa 0,6 miligramos kilo peso día y metilprednisolona, una dosis de 1 a 2 miligramos kilo peso dosis. Entonces, iniciamos generalmente en una crisis con dexametasona y si no mejora, pasamos a metilprednisolona. Después tenemos los corticoides inhalados. Siempre usamos primero budesonide y posteriormente pasamos a fluticasona si nuestro paciente no responde. Se hace 200 a 800 microgramos cada 12 horas bude y fluticasona 125 a 250 microgramos cada 12 horas. Es decir, se hace un PAF cada 12 o si ya el paciente está teniendo muchas crisis, cada vez son más severas, entonces podemos aumentar a 2 PAF cada 12 horas o incluso 2 PAF cada 8 horas. ¿Para qué usamos los corticoides inhalados? ¿Cuáles son los efectos? Sobre todo mejorar la función pulmonar, disminuir el edema, la inflamación y la hiperreactividad bronquial, es decir, prevenir que el paciente tenga sus crisis muy frecuentes y que estas crisis sean muy severas. Va a disminuir el uso de nuestro beta 2, es decir, el salbutamol, porque ¿qué es lo que pasa con el salbutamol? ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Taquicardia. Taquicardia, mareo, temblor. Entonces, cuando menos use es mejor. Mejorar la calidad de vida. A dosis baja disminuyen los efectos sistémicos de los corticoides. Porque ustedes saben también que los corticoides sistémicos no podemos usar más de 5 días. Sí, hasta 5 días no usamos los corticoides sistémicos. Y otro fármaco coadyuvante al tratamiento antiinflamatorio es beta-2 de acción prolongada, que es nuestro salmeterol y montelukast. Estos tenemos que usar por lo menos un mes hasta 3 meses, ¿sí? Sobre todo en las épocas de frío, donde hay mucha humedad, donde sabemos que nuestros pacientes van a descompensar. Entonces, en esa temporada es ideal hacer un tratamiento preventivo de mantenimiento de 1 a 3 meses. Los antileucotrienos, el más conocido es montelukast, que se usa de 5 a 10 miligramos cada 12 a 24 horas. En nuestra farmacia se venden comprimidos masticables, pero se puede mandar a hacer también los preparados en jarabe para aquellos pacientes que no saben ingerir comprimidos. Y estos antileucotrienos, o sea, el montelukast, inhiben la broncoprovocación, previene generalmente el asma inducida por ejercicio, permite reducir las dosis de los corticoides, que dijimos que puede producir otras reacciones, previene la broncoprovocación por medicamentos como aspirina, como ibuprofeno. Los broncodilatadores, nuestro caballito que siempre vamos a usar es el salbutamol para las crisis. Repito otra vez, para las crisis. Y generalmente se puede usar en aerosol 100 microgramos por PAF y depende cómo está el paciente, podemos hacer 2 PAF cada 2, cada 4, cada 6 horas. También podemos usar gotitas nebulizables a 0,15 miligramos kilo peso dosis cada 4 a 6 horas. El formoterol generalmente no se usa tanto en los niños, ¿sí? Es más de uso en los adultos. El salmeterol sería nuestro beta-2 de acción prolongada, que podemos usar también 2 PAF cada 12 o cada 24 horas. Y el bromuro, que es nuestro anticolinérgico, que ayuda muchísimo en las crisis. Viene en gotitas nebulizables y también en aerosol. En algunas gotitas viene conjuntamente con el salbutamol o viene aparte el medicamento. El Atroven es la marca más conocida. Si viene aparte, igual tenemos que usar con el salbutamol.
si bien es separado. Se puede usar a una dosis 0,20 microgramos cada 4 o 6 horas y en aerosol viene 20 microgramos por puff. También en los aerosoles algunas marcas traen el salbutamol con bromuro. A mí me gusta más usar de esa forma porque es más práctico para las mamás y para el paciente. Entonces en pediatría ayuda mucho eso, la practicidad. Porque ustedes saben que muchos niños no saben nebulizarse, no saben usar los aerosoles, no se quedan, lloran. Entonces lo ideal es que tengan ya ambos en un medicamento, ya sea en gotas o ya sea en aerosol. Muchas veces en los hospitales públicos no disponemos de este medicamento porque su costo es bastante elevado. Bueno, entonces la vía inhalada por excelencia es el tratamiento del asma, ¿sí? ¿Cuáles son estas ventajas? Puede utilizarse a cualquier edad. ¿A qué se refiere con vía inhalatoria? ¿Qué tenemos que usar en los niños con asma? ¿Qué usan los asmáticos? La aerocámara. La aerocámara, los aerosoles con la aerocámara, ¿sí? O sea, a eso se refiere. Y tiene muchas ventajas, puede utilizarse a cualquier edad. La medicación es aplicada directamente, mayor efectividad, mayor rapidez de acción, menor efecto secundario y menor sobredosificación. Es bastante práctico, es más efectivo, ¿sí? No hay límite de edad. Y estas son las aerocámaras, ¿conocen? ¿Ya vieron? ¿Conocen los espaciadores? Estos son los espaciadores, vienen diferentes tamaños de acuerdo a la edad del paciente. Hay aerocámaras para lactantes, para escolares, para adolescentes. El aerosol es lo ideal en la crisis de asma, pero tiene que ser usado con las aerocámaras, no solamente el aerosol, porque no va a tener buena llegada al árbol bronquial. Tiene que ser el aerosol con los espaciadores. Y tenemos que siempre enseñarle a los pacientes, a los familiares, sobre todo cómo se usa. ¿Quién sabe usar la aerocámara? ¿Cómo se usa? Se comprime el spray del aerosol con la boca, ya colocado la aerocámara en la boca del bebé o del infante. Y ahí se cuenta hasta 10, tiene que respirar contando hasta 10 dentro de la aerocámara. Así mismo, o sea, 10 segundos lo que el niño tiene que estar aguantando ahí. Y si no se queda, entonces alguien tiene que sujetar. 10 segundos. Se agita el aerosol antes de usar, se introduce en uno de los extremos, en el otro extremo se sujeta la mascarilla contra la nariz y boca del paciente. Entonces se realiza un puff y se cuenta hasta 10 segundos. Se le hace descansar al niño y se vuelve a repetir si es que hace falta dependiendo de cuál sea el medicamento. Entonces, de esa forma tenemos que enseñar a los padres. Incluso es más corto el tiempo, es menor el tiempo de aplicación que el nebulizador. En el nebulizador el niño tiene que estar ahí hasta que termine el líquido. La aerocámara solamente 10 segundos. Entonces, es más práctico. Y es el tratamiento de elección hoy en día. Entonces, las ventajas de su utilización: menor aparición de candidiasis, incremento de la distribución pulmonar, llega mejor al árbol bronquial. Es un proceso simple que requiere poco tiempo y menor riesgo de infección. Claro que siempre tenemos que lavar y desinfectar nuestros aerosoles con alcohol o con agua y lavandina. No hacer hervir el plástico porque eso descompone, entonces ya no tiene posteriormente llegada después. Las desventajas: que requieren limpieza, requieren un tamaño adecuado y adaptadores faciales y de boquillas, o sea, de acuerdo a la edad y el peso del niño. El costo también es más económico adquirir un espaciador que un nebulizador. Los nebulizadores seguimos usando siempre y cuando sean con oxígeno. Los demás nebulizadores no sirven, no tiene buena penetrancia en el árbol bronquial y solamente vamos a estar utilizando en los niños que tengan mucha dificultad para respirar, es decir, que no van a poder usar los espaciadores. Entonces, aquel niño que llega grave a la urgencia, ahí sí vamos a hacer
vamos a realizar nebulizaciones con oxígeno, ¿sí? Pero si es tratamiento para la casa, va a ser ya con el uso de los aerosoles y el espaciador. Las ventajas del nebulizador es que no necesita coordinación, puede proporcionar humedad y solamente usamos hoy en día en las crisis graves con gran compromiso respiratorio, en donde el niño no tenga capacidad para ventilar los pulmones. Entonces solamente para los cuadros graves. Después ya pasamos a usar los aerosoles con las aerocámaras. Bueno, después nosotros vimos los protocolos laringitis, vimos también de bronquiolitis y para crisis de asma también hay un protocolo que es del ministerio, el último protocolo más actualizado. Para clasificar la severidad del asma dijimos que es GINA, sin embargo, para las crisis de asma en sí es la escala de PIS, que es la escala de índice pulmonar. ¿A qué se denomina crisis de asma? La presencia de sibilancia y dificultad respiratoria en un paciente mayor de 2 años con historia de recurrencia de cuadros similares. Entonces, para la crisis de asma tenemos la escala de PIS que tiene diferentes parámetros. Miren bien siempre las escalas porque eso yo siempre pregunto en el examen. Entonces, asma es PIS, bronquiolitis, escala de tal, y laringitis es TAUSI. ¿Qué parámetros vamos a tener en la escala de PIS? La frecuencia respiratoria, presencia de sibilancia, relación inspiración y expiración, la presencia de tirajes y la saturación de oxígeno. Entonces, estos parámetros puntuamos de 0 a 3 y de acuerdo a eso clasificamos a nuestra crisis de asma en crisis de asma leve, moderada y severa. Entonces, de acuerdo a eso entablamos nuestro tratamiento, es decir, vemos qué hacer con nuestro paciente, si le mandamos a la casa con tratamiento ambulatorio, si le dejamos internado o si requiere una unidad de cuidados intensivos. Frecuencia respiratoria, entonces se puntúa 0 si es menor a 30, se puntúa 1 si es de 31 a 45, se puntúa 2 si es de 46 a 60 o 3 si es mayor a 60. La presencia de sibilancia, si no ocultamos sibilancia, entonces es 0. Si solamente se oculta al final de la aspiración, es 1. Si se oculta en toda la aspiración, se puntúa 2. Y si es en ambos tiempos, es decir, en inspiración y expiración, se puntúa 3. La relación de inspiración y expiración, si tenemos 2 inspiraciones por una, es 0. Si es una inspiración por una expiración, es 1. Se puntúa 2 si es una inspiración por 2 expiraciones. Y se puntúa 3 si es una inspiración por 3 expiraciones. Es decir, si puntuamos 3, ¿cómo sería eso? El problema de la crisis de asma está en qué parte está el problema de los bronquios, es decir, el niño tiene una dificultad para sacar el aire. Entonces, en una crisis de asma severa está lavando CO2, en otras palabras, entonces está polipneico, está taquipneico, entonces tiene más expiraciones que inspiraciones como mecanismo compensador. Después tenemos la presencia de tirajes. Si no tiene tirajes, va a ser 0. Si solamente tiene un tipo de tiraje como subcostal o intercostal, se puntúa 1. Si tiene 2 tipos de tiraje, sería 2. Y si es tiraje generalizado o universal, ya se puntúa 3. Y luego la saturación de oxígeno. 99 a 100, de 96 a 98, 93 a 95 y menor a 93. Entonces, ahí en ese caso tenemos que oxigenarle ya a nuestro paciente. Entonces, todo eso se puntúa y luego clasificamos en leve, moderada y severa. ¿Sí?
Si la crisis de asma es leve, es decir, si nuestro puntaje de PIS es menor a 7, entonces podemos usar salbutamol inhalado. La forma de calcular es peso dividido 3 para saber cuántos PAF pasará a nuestro paciente. Es decir, si nuestro paciente pesa 15 kilos, ¿cuántos PAF podemos hacerle? 15 dividido 3 va a ser 5. Entonces hasta 3 dosis en una hora. Podemos hacer un rescate con los aerosoles. Si pesa 15 sería 5 PAF. Podemos hacer eso cada 20 minutos, es decir, en 3 oportunidades en una hora. Y administrar prednisona a una dosis de 1 a 2 miligramos kilopeso. Si nuestro paciente pesa 12 kilos, por ejemplo, entonces podemos hacer 4 disparos 3 veces en una hora, es decir, un rescate en la urgencia y le dejamos en observación. Luego de 15 minutos le evaluamos al paciente y ahí vemos si es que responde con la terapia iniciada, podemos mandarle de alta con tratamiento ambulatorio y se va a ir a la casa, por supuesto, con su beta 2 de acción corta, que es el salbutamol inhalado con la aerocámara más prednisona a esta dosis, 1 a 2 miligramos kilopeso día. Podemos indicar por 5 días. Si el paciente, a pesar de haberle hecho su rescate, le tenemos observado en la urgencia, no responde, entonces ahí queda hospitalizado y pasamos a tratarle como una crisis moderada. Si la crisis es moderada, es decir, si nuestro puntaje de PIS es de 7 a 11, entonces le oxigenamos a nuestro paciente, si satura menor a 92, hacemos el salbutamol inhalado según el número de PAF, es decir, peso dividido 3, hasta 3 dosis en 45 minutos, hacemos más frecuente nuestro rescate, o podemos también hacer nebulizaciones de rescate con salbutamol y bromuro. Entonces podemos usar tanto el salbutamol inhalado como rescate, como las nebulizaciones. Valoramos nuestro paciente después de 15 minutos de la última dosis, vemos si es que el mismo responde, entonces podemos indicarle tratamiento ambulatorio, es decir, se puede ir a la casa con salbutamol más prednisona. Y si no mejora, entonces por supuesto queda hospitalizado y le manejamos como una crisis severa. Entonces, crisis moderada, podemos usar nuestro beta 2 de forma en aerosol o en gotitas nebulizables, conjuntamente con el bromuro. Hacemos 3 veces en 45 minutos y valoramos luego de 15 minutos de la última dosis. Y por último, la crisis severa, cuando nuestro puntaje de PIS es mayor a 12, por supuesto, el paciente va a quedar hospitalizado, tiene que estar oxigenado, podemos oxigenarle por cánula, mascarilla por reservorio o incluso cánula de alto flujo. Monitorizado, por supuesto, control estricto de los signos vitales. Utilizar un corticoide sistémico, en este caso ya no vamos a utilizar prednisona, vamos a utilizar otro fármaco que actúe más rápido. Puede ser dexametasona o metilprednisolona endovenoso cada 8 horas, o si es metilprednisolona podemos hacer incluso cada 6 horas. En este caso se hacen nebulizaciones continuas con salbutamol en una hora. Acá va a depender del peso de nuestro paciente. Si pesa menor a 20 kilos, entonces vamos a utilizar 40 gotas de salbutamol más 15 cc de suero. Si pesa mayor a 20 kilos, usamos 80 gotas más 15 cc de suero. Entonces, esto hacemos de forma continua, es decir, no hacemos cada 20 minutos ni cada 15. Hacemos nebulización sin parar en una hora. Y si con esto nuestro paciente no responde, es decir, a pesar de haberlo oxigenado, a pesar de haberle administrado su corticoide sistémico, si ya hicimos la nebulización continua y no está mejorando, lo que nos queda es el sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces, si hacemos este boteo de preferencia, el paciente tiene que estar ya en la unidad de cuidados intensivos para mejor control, monitorización. Este sulfato vamos a usar de 50 miligramos kilopeso
La dosis máxima sería de 2 gramos y se hace en una infusión en 30 minutos. ¿Por qué les parece que tenemos que controlar estrictamente la PA, la presión del paciente? ¿Cuál es el otro efecto del sulfato de magnesio? ¿En qué otra patología se usa el sulfato? Ustedes ya vieron gineco. Doutora, eclâmpsia, né? Sí, la eclampsia. Entonces, ¿qué es lo que puede producir también el sulfato de magnesio? Hipertensión. Hipotensión. Entonces, por eso hay que controlar estrictamente la presión arterial en el niño. Por eso es que de preferencia en estos casos el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados por lo menos intermedio o intensivo. Sabemos que muchas veces no se puede o no se logra eso, pero por lo menos tiene que estar estrictamente monitorizado. Entonces, lo ideal es no intubar. Doutora, é hipotensão, né? Pressão baixa, né? Exactamente, hipotensión. Es el efecto adverso principal del sulfato de magnesio. Se puede hacer por vía central o por vía periférica. Lo ideal es vía central siempre. Entonces, como último recurso, entonces la intubación orotraqueal. No intubamos de entrada al paciente con crisis de asma severa. Agotamos siempre en las instancias. Le hacemos corticoides sistémicos, las nebulizaciones de rescate. Si no responde, podemos pasarlo a las nebulizaciones continuas. Podemos agregarle incluso bromura a esta nebulización continua. Por último, sulfato de magnesio, y si no responde con eso, ahí sí, antes que nuestro paciente haga un paro, intubarle al paciente. Pero primero se realiza todos estos pasos. Si nuestro paciente responde con estas medidas, por supuesto, igualmente va a continuar hospitalizado. No vamos a mandarle a la casa. Y si no responde, de preferencia tiene que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Lo que se puede realizar también en caso que no responda con sulfato es adrenalina subcutánea, una dosis de 0,01 miligramos kilo peso hasta 0,4. Entonces el paciente grave, hospitalización sin dudar, oxigenación, puede ser por cánula, mascarilla con reservorio o cánula de alto flujo. Tiene que estar monitorizado. Corticoide de preferencia iniciamos con Dexa y si no responde metil. Podemos usar también en última instancia hidrocortisona, solo que la hidro también produce hipotensión, entonces no solemos usar de primera elección en los niños. Y hacemos las nebulizaciones continuas en 1 hora. Generalmente mejoran mucho con este tipo de nebulización. A esta nebulización podemos agregarle también nuestro bromuro conjuntamente con el salbutamol y sulfato de magnesio como última instancia. Entonces una dosis de 50 miligramos kilo peso, goteo para media hora con monitorización estricta de nuestra presión arterial. Hoy en día en los últimos congresos también se habló mucho de las nebulizaciones con budesonide en forma de rescate. Eso es algo nuevo que se está implementando también. Y mejoran mucho los pacientes con el rescate con salbutamol y posteriormente con budesonide, que es nuestro corticoide inhalado, que habíamos dicho que se usa tanto para las crisis como para las intercrisis. Entonces, las nebulizaciones, el salbutamol, la dosis sería 1 gota por kilo hasta 20 gotas. Es decir, si nuestro paciente pesa 10 kilos, vamos a administrar 10 gotitas más 3 cc de suero. Si pesa 20 kilos, 20 gotas. Si pesa 40 kilos, sigue siendo 20 gotas. Entonces, la dosis máxima de 5 miligramos, es decir, 20 gotas. La presentación del salbutamol en gotas es de 250 miligramos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nuestro paciente sufra una crisis de asma severa o grave? Las visitas frecuentes a la urgencia, uso reciente de corticoides, antecedente de ingreso ya en la UCIP, en la unidad de cuidados intensivos, o antecedente de crisis grave. Cuanto más crisis graves tenga nuestro paciente, más probabilidad, si no realiza tratamiento, de tener otras crisis peores. Más de 2 hospitalizaciones o más de 3 visitas en las urgencias.
Inadecuado seguimiento. Esta es la causa principal porque la mayoría de los pacientes realizan solamente tratamiento para las crisis, que no es tratamiento para el asma. El verdadero tratamiento es la terapia de mantenimiento o controlador. Incumplimiento del tratamiento y problemas psicosociales. Entonces, esto es lo más importante, el adecuado seguimiento, es decir, el tratamiento para la intercrisis, aun si el niño está sano. Intercrisis significa realizar el tratamiento igual si el niño no tiene tos, si no tiene sibilancia. Entonces, eso se realiza 1 a 3 meses. Eso es lo más importante. Y también tener en cuenta los factores ambientales. La presencia de humedad, de ácaros, los cambios climáticos. Entonces, no confundir el tratamiento aliviador o la terapia aliviadora con la terapia de mantenimiento, que es lo que va a ayudar a nuestro paciente a prevenir sus crisis, prevenir sus recurrencias, prevenir sus internaciones y la severidad de sus crisis. Entonces, ¿cuál sería la terapia controladora? Que vamos a hacer de 1 a 3 meses, dijimos. La terapia controladora vamos a hacer con el budesonide, que es nuestro corticoide inhalado, y podemos utilizar también salmeterol con fluticasona. Sí, de preferencia siempre budesonide. Si no responde con esta terapia, entonces salmeterol con fluticasona, y si con eso no responde, entonces ahí usamos Montelukast también. Así mismo, 1 a 3 meses. Y siempre tener en cuenta los factores ambientales. Si nuestro paciente ya se está haciendo de forma correcta la terapia de mantenimiento, no está mejorando, entonces ahí hay que indagar un poquito acerca de los factores ambientales. ¿Y cuál sería el tratamiento de las crisis entonces? Salbutamol. Sí, salbutamol, bromuro, ¿y qué más? Montelukast también. No, para la crisis no se usa montelukast. Lo que no puede faltar también es el corticoide sistémico. ¿Cuál sería? Sí. Prednisona o dexametasona. Prednisona, si el paciente, un paciente que podemos enviar a la casa, o prednisolona, o si es para internación, entonces dexametasona o metilprednisolona. Eso no puede faltar en la crisis. Y también podemos usar budesonide en aerosol o nebulizado para las crisis. Bueno, entonces la escala de PIS clasifica en leve, moderada y severa. Si el paciente presenta una crisis de asma leve, podemos observarle en la urgencia, realizar el salbutamol inhalado según el peso y evaluar luego de 15 minutos. Si el paciente responde, se va a la casa con su beta 2 y su corticoide sistémico. Si no responde, entonces queda hospitalizado. En tanto que la crisis moderada, cuando nuestro score de PIS es de 7 a 11, le realizamos también el rescate con salbutamol inhalado o nebulizaciones con salbutamol y bromuro y reevaluamos posterior a 15 minutos. Si responde, se puede ir a la casa con las mismas indicaciones, o si no responde, entonces manejar como una crisis severa. La crisis severa, por supuesto, si el paciente está en este grupo es porque es un paciente grave, delicado, tiene que estar oxigenado, monitorizado. Entonces acá podemos usar dexa o metilprednisolona, incluso hidrocortisona si no responde con estos dos corticoides. Podemos realizar las nebulizaciones continuas con salbutamol e incluso podemos agregar bromuro. Y por último, nuestro sulfato de magnesio. Si acá no responde, entonces ahí sí hay que valorar la intubación. De preferencia, el paciente debe estar en por lo menos en una unidad de cuidados intermedios, que es lo ideal. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Profe, ¿cómo identificar una primera crisis, pero no una crisis grave, una crisis leve?
¿Y qué Pero esperamos? no como médico, sino que qué me va a relatar una madre, por ejemplo, cuando tos, por ejemplo, esporádica de la nada, sería una señal. Sí, puede ser tos nocturna, despertares nocturnos, dificultad para realizar ejercicio, una tos seca cuando realiza ejercicio. Entonces, esos serían los motivos de consulta más frecuentes. O sensación de opresión de pecho, dificultad respiratoria, o la mamá puede referir entonces chillido de pecho en el niño. Entonces, esos serían los motivos de consulta, pero al examen físico ahí nosotros tenemos que constatar qué cosa. Sibilancias, la auscultación. Sibilancias. Hay veces que nos ocultamos sibilancias, pero la mamá dice tose más a la mañana o tose más a la noche, entonces es igual un niño que está teniendo una hiperreactividad bronquial. A lo mejor en el momento de la consulta no ocultamos sibilancias, pero cuando empieza a toser sí va a tener el niño sibilancias, sobre todo si es a la noche o a la mañana. Entonces, ¿Y esos esa son tos puede ser productiva? Sí, por el puede ser moco? seca, generalmente inicia como tos seca. O puede ser también productiva, depende del tiempo de evolución también. Entonces, el niño que es asmático puede desencadenar una tos posterior al ejercicio, a la exposición de humo, o a la exposición de polvo, o incluso a la exposición por medicamentos en lugares muy húmedos. No es solamente el frío, hay muchas cosas que desencadenan el asma, incluso emocional, puede ser después de una pelea o de algún estrés sufrido. Entonces, por eso siempre es importante tratar en forma correcta, porque cuanto más tenga crisis el niño, más se remodela la vía aérea, entonces más probabilidad tiene de tener crisis más severa posteriormente e ingresar en la terapia. Bueno, y esa es la clase. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Por hoy nomás es lunes, pero después ya va a ser viernes otra vez nuestra clase. Doctora, Sí. no sé si los compañeros están de acuerdo, pero usted el martes no tiene libre, porque el martes no tenemos clase. Sería bueno que si hiciéramos el martes. Para mí, Sí por lo tengo menos, libre, los sí compañeros. tengo. A partir de a la 1 o puede ser a la mañana también. A partir de las 8. No sé si qué dicen los compañeros, pero para mí sería mejor el martes. Não entendi. Ter aula na seria sexta-feira martes? em vez das sextas-feiras, normalmente, para mudar o horário. O que vocês acham? Ah, sim. E você diz, em vez de ser a sexta à tarde, ser na terça de manhã, é isso? Isso. Ou na terça de manhã ou na terça-tarde, como você preferir. Mas a professora tem disponibilidade nos dois horários. Então, acho que seria interessante a gente antecipar, né? O que vocês acham? Aí eu gostei da terça de manhã. As provas, Eu também entendeu? gostei da Já tem terça um de calendário manhã. de prova, para não ficar uma em cima da outra também. Mas Não, tudo bem. é a O aula, calendário de Bárbara. prova não precisa mudar, Bárbara. Tô falando da aula. Mas a Porque aula, a prova facilita é o no dia horário, da né? aula, entendeu? Não, eu sei, amada, mas ela tá falando das aulas, não tá falando da prova. A prova continuaria do mesmo jeito, foi o que eu entendi, não é isso, Roseli? Isso. Eu gostei da terça de manhã. Exato. Eu também gostei. Bota em votação, Roseli. Doutora, voy a poner de nuevo una enquete en el grupo y si todos están de acuerdo, si era posible para usted, sería mejor, creo que para todo el martes por la mañana, si usted puede coordinar. Y igualmente pueden conversar entre ustedes y luego me avisan. Sí, dale, muchísimas Martes a la gracias. mañana también puedo. O martes a la tarde si a partir de las 3 hasta las 15 podría ser también. Para nosotros sería mejor, creo que por la mañana. La mañana. Está bien, sin problema. Voy a Y poner en el una vez grupo y que después confirmen aquí. eso, tienen que decir la norma entonces. Dale. ¿Está bien? Gracias, doctor. Graças, doutora. De nada, nos vemos. Chau, chau, suerte. Que pasen bien. Graças.